Pues me llamo Gaetán Kabasha, soy de Ruanda y soy sacerdote ordenado en la República Centroafricana y ahora ya encardenado en la diócesis de Madrid. Estoy trabajando como sacerdote en una parroquia de la diócesis de Madrid y también de profesor en la Universidad San Dámaso de Madrid. La historia que voy a contar aquí se encuentra parte en este libro, que es Una mano invisible. Es un libro que relata más o menos mi trayectoria vital, experiencia de vida, hasta llegar al sacerdocio. Pues contaré unas cuantas cosas, porque no puedo contar toda la historia, para que el que quiera pueda comprar el libro y ver más detalles y más maravillas que me he encontrado por mi camino. Pues, ¿por dónde empiezo? Empiezo con cuando yo ya estaba en el seminario en Ruanda en 1990, cuando estalló la guerra y estuvimos viviendo la guerra durante 4 años. Y la guerra terminó con un genocidio en Ruanda. En aquel momento estaba ya en el seminario mayor. Podéis imaginar un chaval de 22 años que vive acontecimientos dramáticos, muertes por todas partes, pues desesperación, todo el mundo podía morir por cualquier cosa, sospecha, matanzas indiscriminadas, milicianos en todos los rincones. Y al final tuve que salir del país y me encontré en los campamentos de refugiados en la República Democrática del Congo, que en aquel momento se llamaba Zaire. Pues nos encontramos en los campamentos de refugiados en Goma, en el este de Zaire. Éramos más de 1 millón de personas. No sé si alguien tiene una idea de lo que puedo suponer 1 millón de personas que se encuentran en un mismo lugar al mismo tiempo sin que se haya preparado nada para acogerlos. Es decir, todos juntos sobreviviendo sin comida, sin agua, sin medicamentos, sin utensilios de cocina, sin leña para cocinar, sin jabón, sin absolutamente nada de nada. Pues una muchedumbre de gente que se amontona en un mismo lugar, eso no podía pasar sin consecuencias. En muy poco tiempo, muchísima gente empezó a morir de diarrea, morir de hambre, morir de cualquier tipo de enfermedad, morir de fragilidad, de cansancio y puedo asegurar que vi miles de muertos. Y además era imposible llegar a enterrar a tanta gente porque no teníamos herramientas ni teníamos fuerza para hacerlo, cada uno sobreviviendo a su manera. Pues eso hizo que los organismos internacionales tuvieran que intervenir, pero era muy difícil llegar a organizar a tanta gente en muy poco tiempo, y el tiempo es justamente lo que nos faltaba, porque cualquier minuto que pasaba significaba personas que morían. Y eso pues fue un drama difícil de describir, un drama. Yo vi montones de cadáveres en medio de los campamentos, cadáveres que no podíamos ni identificar ni enterrar. Niños que veían a sus padres morir, bebés que pensaban que su madre estaba todavía viva y estaba allí intentando tomar la mama, la leche, pero pues sin saber que la madre ya ha muerto. Imaginaos cuántos huérfanos y cuántos niños separados de sus padres que estaban allí vagando sin saber a dónde ir, cuántos ancianos que no sabían cómo sobrevivir. Pues los campamentos de refugiados fueron una experiencia pues
que no se puede olvidar en la vida. Pues yo allí sobreviviendo junto con algunos otros seminaristas, llegué a encontrar algo de trabajo y hasta llegué a convertirme en un dentista para sacar las muelas. Y cuando digo a gente que saqué más de 1000 muelas, la gente no lo entiende. Pues allí, para que veáis que en este mundo hay pues experiencias que no se viven en todos los lugares. Un joven de 22 años en un campamento de refugiados intentando convertirse en un dentista, un médico, para sobrevivir, pero también para salvar a gente, pues no es algo que se ve por todas partes. Y allí estuve viviendo durante más de un año cuando me di cuenta con alguna intuición, que yo creo que fue una intuición providencial, que Dios me hablaba de alguna manera como una voz en el fondo de mí mismo que me decía, aquí no puedes quedar. Y al mismo tiempo tenía yo el deseo de ser sacerdote que había tenido desde mi infancia. Y ese deseo estaba allí permanente en el fondo de mi alma y siempre me preguntaba, pues ahora no tengo ni seminario, no tengo ni obispo, porque mi obispo había muerto en la guerra, en el genocidio, no tengo país, no tengo futuro, en el campamento de refugiados no hay ningún futuro, y te haces una serie de preguntas que no tienen solución. Y decía, entonces, ¿cómo voy a ser sacerdote? Pero al mismo tiempo esa voz interior me decía, tú vas a ser sacerdote. Pues ¿cómo? No lo sabía. Entonces, a partir de ese momento, empecé a tener ciertas intuiciones que yo creo que era la voz de Dios que me decía, vas a ser sacerdote y yo sé dónde y cómo. Pues en aquel momento no lo veía muy claro, pero al menos sabía que el deseo de ser sacerdote era algo muy firme, muy sólido dentro de mí. Pues fue entonces cuando, por alguna razón que hasta hoy desconozco, decidí salir de los campamentos de refugiados yo solo para hacer una serie de aventuras que luego relato en mi libro, para cruzar el Zaire. El Zaire, para los que no lo conocen, es como más de 4 veces España. Es un poquito como España, Francia, Alemania, Italia juntos, todos esos países en un mismo país. Y el Zaire, que es ahora la República Democrática del Congo, no tiene carreteras, no tenía ningún medio de comunicación, no tenía ningún tren, o sea que era un bosque, una selva impenetrable, donde habían existido carreteras, ya no existían, era un país completamente corrupto, un país gobernado por un dictador que se llamaba Mobutu, que en los últimos años de su gobierno había dejado todo caer y vivía él con su familia y su tribu, y el resto del país estaba completamente abandonado, no había ninguna infraestructura. Pero claro, yo no sabía todo esto, me puse en marcha, salí de los campamentos de refugiados, yo solo contando con la providencia y con pues, la asistencia de Dios, sin más. Pues no voy a contar todas las aventuras que tuve en este inmenso país, pero os aseguro que llegué a ver milagros en mi vida. Es decir, que en todos los momentos cuando me encontraba al borde de mis propias fuerzas, cuando ya no podía absolutamente nada, cuando veía que el camino estaba completamente cerrado, no había ninguna salida posible, decía, Señor, ahora te toca a ti, porque ya no había nada más que hacer que confiar en el Señor. Y siempre que hacía esa oración corta, pues inmediatamente o casi inmediatamente tenía una respuesta que no esperaba, una respuesta siempre positiva. Como por ejemplo, cuando entré en un avión
sin tener ninguna documentación, que eso es casi imposible, pero en mi caso sí que fue posible. Salí del avión con todos los controles posibles, sin ninguna documentación, solo con esa oración, pero de una manera milagrosa, y salí de un aeropuerto internacional sin que nadie me controlara, sin ningún problema. Cuando, por ejemplo, llegué a una ciudad que no conocía a nadie, no conocía ni la lengua, y me habían indicado que había un señor que me podía acoger, pero no conocía a ese señor, y por casualidad le encontré en el aeropuerto. A la primera persona que pregunté su nombre, me dijeron, ¿es este que está por ahí? Pues son cosas que son muy difíciles de explicar cuando no las vives. Pues pasé por aventuras, por dificultades, por obstáculos. En algunos momentos me encontré en peligro de muerte, atrapado por los servicios secretos de Mobutu sin ningún documento. También salí de allí de una manera milagrosa, y al cabo de muchos días llegué a cruzar la frontera hasta la República Centroafricana. Y yo creía que la República Centroafricana era un país, bueno, que me iba a acoger, que no había ningún problema, y resulta que no. Resulta que en ese país el gobierno había decretado que todos los ruandeses que cruzaran la frontera había que devolverlos. Pues a mí me detuvieron y me devolvieron. Pues a partir de allí se puede hacer una reflexión, porque es un caso actual. Cuando se devuelve a alguien que ha investido todos sus recursos mentales, materiales, morales, en un viaje, pensando cruzar la frontera, y después de tanto tiempo y tantos esfuerzos, cruza la frontera y luego le devuelven atrás, es como matarlo casi, porque todo su proyecto se viene abajo. Es como multiplicar por cero todo lo que ha pensado durante meses o años. Pues en este sentido, pues tengo un pensamiento especial por los que cruzan el desierto de África, y cuando llegan a cruzar la frontera pensando que ya pisan Europa y le devuelven, pues es como matarlo, porque ya no sabe a dónde ir. Ya no sabe ni ir por delante ni ir por atrás, porque volver atrás es casi imposible. Ir por delante, pues también. Pues ese caso me ocurrió a mí cuando, después de tantos días de cansancio, de enfermedad, de lucha, crucé la frontera pensando que por fin he llegado a un nuevo mundo donde me podían atender, donde podía desenvolverme, seguir estudiando y, bueno, quién sabe, ser sacerdote. Pues la policía me detuvo y me devolvió sin ninguna explicación, sencillamente porque el gobierno había decidido que ningún ruandés podía cruzar la frontera. Cuando me devolvieron, iba a perder la cabeza porque no sabía ya qué hacer. Estuve vagando por ahí en la selva, volviendo hacia atrás, pero hacia dónde, sin saber exactamente. Y también, pues después de esto, hice una experiencia muy bonita cuando estaba completamente deshecho, desesperado, sin ningún proyecto en la cabeza, sin ningún medio, ninguna posibilidad. Llegué a un obispado y allí me encontré con un obispo que me acogió como un padre. Pues ese obispo congoleño, pues me acogió en su despacho, le conté mi historia y me tocó los hombros, un poquito como el Padre de la Misericordia, como la imagen del hijo pródigo. Me tocó sobre los hombros y me dijo, hijo mío, creo que Dios te ha enviado a mi casa. Pues no te preocupes, que yo te acojo y además te acojo como seminarista. Yo no tenía ningún documento,
Por tanto, podía haber dicho, pero este chico quién es, yo no sé quién es. Y sin embargo, pues por algún motivo entendió que no le estaba engañando, sino que realmente yo lo que buscaba era pues un lugar de acogida y si es posible, un lugar donde ya podía seguir desarrollando mi vocación sacerdotal que tenía. Pues allí estuve viviendo durante un año y algo. Cuando el obispo decidió que me iba a enviar a estudiar para seguir viendo si realmente tenía vocación, estalló la guerra en el Congo, que se llamaba Zaire. Es decir, en aquel país que me había acogido, pues la guerra estalló. ¿Y de dónde venía la guerra? Venía de mi país, de Ruanda. O sea, aquellos que habían conquistado el poder en Ruanda cruzaron la frontera para conquistar también el Congo. Y de paso, pues destruir todos los campamentos de refugiados donde yo estaba antes. Y fue en aquel momento que me di cuenta que la voz que me había dicho, sal de aquí, que aquí hay un peligro, pues igual me estaba diciendo, estos campamentos no van a sobrevivir, tú tienes que salir. Pues salí y me encontraba en el norte de Zaire cuando estalló esta guerra. Pero es que allí también tenían una dificultad, porque las autoridades de Zaire, viendo que el país estaba atacado por mi país, sospecharon que yo fuera un espía y me vinieron a detener, diciendo, un chico de Ruanda, joven, que no tiene ningún documento, que se encuentra a miles de kilómetros de su país, perdido solo en el norte de Zaire, seguro que ha venido para espiar y va enviando información a su país. Imaginaos la situación en la que me encontraba, sin ninguna defensa posible, sin argumentos, y menos mal que ese obispo, pues, se puso como mi testigo, pero de una manera firme, me defendió y llegó a decir, si queréis, yo firmo en algún documento, ese chico va a quedar en el obispado y si hace alguna cosa rara, yo soy responsable. Pues allí aprendí muchas cosas, que de verdad hay personas que son capaces de defender la verdad incluso a costa de su vida. Y también entendí que hay momentos en el que hay que arriesgar todo para defender al justo. Pues ese obispo me defendió y hasta el final estuve yo viviendo con él en el palacio obispal, en la casa del obispo, que no es un palacio, es un casita. Estuve viviendo allí con él, comiendo con él y me protegió, pero no me podía seguir protegiendo porque la guerra seguía avanzando y cuando vi que la guerra se acercaba, tuve que salir otra vez y cruzar nuevamente la República Centroafricana. Y esta vez, como sabía que la República Centroafricana no acogía a los ruandeses, tuve que inventar medios fraudulentos, digamos, entre comillas, es decir, inventar una identidad, inventar una manera de ser para cruzar como congoreño y no como ruandés. Pues lo conseguí, también con una serie de malabarismos, pero lo conseguí, ¿eh? Y llegué a la República Centroafricana. Estoy saltando muchos detalles muy interesantes que de verdad yo diría, os aconsejaría comprar el libro, porque aquí sí que cuento los detalles de los milagros concretos, los nombres, los lugares, los datos, pues es muy importante porque que lo ha leído, algunos lo han leído 3 veces, ¿no? Y se lee además muy bien. Pues llegué a la República Centroafricana, todavía no sabía qué era, si era seminarista o no era seminarista, pero la voz que estaba en el interior de mí siempre me decía, tú vas a ser sacerdote, no te preocupes, eso puede tomar tiempo, pero es un tiempo de purificación, es un tiempo de estudio, un tiempo de formación, no te preocupes que llegarás a ser sacerdote. Y yo sé cuándo, pero realmente yo no lo sabía, solo Dios lo sabía.
Pues en la República Centroafricana, un obispo de Centroáfrica me acogió, me envió al seminario de Centroáfrica, que es un seminario que está en la capital, que junta todas las diócesis, y allí estuve estudiando 2 años y al menos decía, pues por fin vuelvo a ser seminarista, vuelvo a ponerme en la dinámica de la vocación, pues ahora puedo pensar que seré sacerdote. Todavía no sabía dónde estaban mis padres, mi familia se había quedado en los campamentos de refugiados y los campamentos habían sido destruidos. Luego después me enteré de que mis padres habían vuelto a Ruanda y solo mi hermano desapareció en aquella catástrofe, digamos. Pues cuando estaba terminando el segundo curso de seminario, segundo año, en el seminario de Bangui, el obispo de Centroáfrica me sorprendió, también una sorpresa muy difícil de explicar, y me dijo, mira, yo he pensado que tienes que ir muy lejos de esta zona para curarte del traumatismo que tienes, para estar un poquito a una cierta distancia, y te voy a enviar a España. Pues aquello fue para mí como, no sé cómo se puede describir, porque es una sorpresa mayúscula. Tuve que buscar los documentos de refugiados, los conseguí con un tipo de pasaporte que no se llama pasaporte, sino que se llama título de viaje, que siempre complica la vida a cualquier refugiado, pero bueno, con esto se puede viajar, siempre con dificultades, pero se viaja. Y conseguí viajar con un visado hasta España. Pues llegué a España en 1999. Había salido de Ruanda en 1994, es decir, 5 años después, aterricé en Madrid. Pues aquí en Madrid ingresé en el seminario de Madrid para seguir estudiando. Ahora ya más o menos podía ver claramente que el camino del sacerdocio estaba despejado. Y en el seminario de Madrid, estando muy lejos de la zona de conflicto, muy lejos de mi lugar de traumatismo, de experiencias duras, pues tuve que descansar, tuve que reponerme un poquito y empezar ya a reflexionar desde una cierta distancia. Pero todavía no contaba mi historia a nadie, porque mi historia me parecía una carga, como un peso, como algo negativo, como algo que no podría interesar a nadie. Y por tanto, cuando alguien tocaba mi historia, casi me enfadaba, me hacía un poquito agresivo. No quería tocar nada de mi historia, pensaba que era una historia para mí y además algo negativo. Era muy difícil ver una sonrisa de mi parte, o que siempre estaba un poquito introvertido, reflexionando sobre mí mismo, muy cerrado. Pero cuando algún momento también fue providencial, un grupo de jóvenes me invitó a decir algo, a dar mi testimonio, lo que sea, se me ocurrió contar mi historia. No sé con qué fuerza conté mi historia. Y al contar mi historia, vi que todos los jóvenes estaban muy enganchados a lo que estaba diciendo, estaban muy, muy atentos. Y cuando terminé, todo el mundo estaba muy emocionado, muy afectado. Y yo me sentí como vaciado de una carga que llevaba dentro de mí o un peso que tenía por encima de mí. Y empecé a sonreír. Y en aquel momento entendí una cosa, que me había curado. No había necesitado ni psicólogo ni nadie, sino que al sacar fuera lo que llevaba por dentro y al ver que eso podía interesar a gente, pues entendí una serie de cosas que luego mi historia se convirtió en una cosa completamente nueva y distinta. Entendí, por ejemplo, que mi historia había sido una escuela de vida,
que no había sido algo negativo sin más, es decir, algo en vano, sino que había aprendido a vivir la faceta de la vida que existe en este mundo y que por tanto Dios había querido enseñarme una serie de cosas, aspectos de la vida, que es el campamento de refugiados, que es ser refugiado, que es vivir sin documentos, que es ser humillado por aquí por allá, que es ingresar en la cárcel, que es estar en manos de los servicios de seguridad, que es pues, regresar a un país que no quieres. Pues todo esto lo había aprendido, pero viviendo. Y es una lección de vida, una lección de vida. Pues fue una primera cosa, una primera conclusión. La segunda, me di cuenta que en mi historia había habido personajes que habían intervenido de manera excelente, positiva, y entendí que en esta historia, en esta vida, siempre hay gente buena. Es decir, que muchas veces vemos las cosas negativas porque hacen mucho ruido, pero hay muchas personas buenas. Pues en este libro los llamo siempre las rosas en mi camino, ¿no? Las rosas en mi camino. Son como flores que vas encontrando en el camino y que te tienden una mano, aquella señora que me dio de beber, aquel señor que me acogió en su casa sin conocerme, aquel obispo que me defendió, pues tanta gente, y son muchas, que han jugado un papel muy importante en mi vida y han hecho que al final, pues mi aventura llegara a buen término. Eso fue como la segunda lección que aprendí al contar mi historia. O sea, me di cuenta. Y la tercera, me di cuenta que la oración había sido fundamental en mi vida. Que siempre que me encontraba en el borde del abismo y que no sabía qué hacer, que humanamente era imposible tirar adelante, siempre había confiado en Dios, pero de una manera pues radical, como para decir, aquí eres tú y nadie más, si no haces nada, estoy perdido. Pues en aquellos momentos siempre Dios intervenía, siempre. Y me di cuenta que eso también fue para mí algo que había aprendido en esa historia, que por tanto la historia no había sido una cosa desechable, despreciable, sin más, sino que había sido una escuela, un patrimonio que tenía que llevar, algo que podía contar al mundo, algo que podía interesar a los jóvenes, que podía interesar a la gente que nunca ha vivido la guerra, a la gente que a veces duda si Dios existe o no, a la gente que a veces se pregunta por qué existe el mal, no, y por qué, y a veces o sea, nos quedamos en el lado negativo y no olvidamos que hay otro lado positivo que igual es mucho mayor, ¿no? Igual es mucho mayor. Pues todo esto, cuando lo vi, empecé a escribir mi libro para curarme definitivamente ya, para escribir todos los detalles que recordaba, y al escribir el libro, pues descubrí que era una maravilla, es un tesoro que llevaba. Entonces terminé el seminario y cuando terminé el seminario, solo tenía como proyecto volver a África. La gente me decía, pero entonces, ¿cómo vas a hacer? Porque a tu país no puedes volver, eres un refugiado. ¿Y a qué país vas a volver? Decía yo voy a volver a la República Centroafricana. Y algunos amigos me decían, pero tampoco es tu país. Y además, la República Centroafricana era un país que acababa de tener un golpe de Estado y la situación no estaba muy bien, no era buena. Pero yo tenía en la cabeza una convicción, que si Dios me ha permitido pasar por estos momentos duros y al final me ha acompañado hasta el sacerdocio, es porque de alguna manera quiso que yo sea un sacerdote un poquito diferente, es decir, un sacerdote que conoce la vida que muchos sacerdotes no conocen.
y que por tanto, pues tenía que volver a África, un poquito donde he tenido herida, es allí donde tenía que obrar para curar definitivamente esa herida. Pues volví a África en el año 2003. Volví a la República Centroafricana. Pues claro, la República Centroafricana no era mi país es Ruanda, o sea que allí no tenía ninguna familia. Y me fui a la República Centroafricana, a la diócesis de Bangassou, y allí el día 9 de noviembre de 2003 me ordenaron de sacerdote en medio de la muchedumbre de gente. Y también allí aquello fue un milagro para mí, porque no había ningún miembro de mi familia, no había ningún ciudadano de mi país, nadie hablaba mi lengua, era como pues un elemento extraño en medio de aquella gente, y sin embargo se cuenta que había más o menos 3,000 personas en la ordenación, cantando, bailando, pues celebrando la fiesta junto con nuestros sacerdotes, y aquello también me enseñó una cosa extraordinaria, que es que la familia no es solamente la familia biológica, que cuando uno se entrega a Dios y acepta trabajar, pues Dios te consigue otro tipo de familia, una familia espiritual, la familia de la iglesia, los cristianos, que, bueno, allí me ordenaron de sacerdote, allí me atendieron y pues la familia biológica no estaba porque no podía estar, pero había otras familias y hasta conseguí una familia que me acompañara al altar como si fueran mis verdaderos padres, porque me habían querido y habían aceptado. Pues aquello fue para mí una lección extraordinaria también. Pues la segunda parte creo que se vendrá en el segundo libro, que es cómo se desarrolló aquello, porque fue otra etapa también pues, de aventura sin parar. Mi libro se para más o menos aquí cuando me hago sacerdote, y en el libro hay un capítulo que dice la rosa sobre la pudredumbre. La rosa sobre la pudredumbre es el sacerdocio. Es decir, que mi sacerdocio realmente es como una flor que crece en el lodo, es decir, en, en la basura, en la basura. Pero como sabemos, Dios sabe elegir al más necio para confundir a los sabios y a veces elige al débil para confundir a los fuertes. Y en este caso sabe pasar por caminos tortuosos para construir un edificio fuerte, pues sabe pasar por una historia pues que parece muy sucia para levantar algo pues excelente, extraordinaria, maravilloso como el sacerdocio. Pues los que van a escuchar este video, solo deciros que hay que confiar en el Señor, porque esta vida no nos pertenece a nosotros. Nadie realmente puede saber lo que va a pasar mañana. Y de hecho, mi lema de vida antes de ser sacerdote es: el hombre hace proyectos, pero es el plan de Dios que se realiza. Nunca somos dueños de nada. Todo puede derrumbarse, pero cuando uno está al lado de Dios, pues Dios no defrauda nunca. Pues me despido de vosotros y espero que os haya gustado. Y si alguien quiere conseguir ese libro, se encuentra en internet, en Amazon o en cualquier librería de España, se puede comprar. Muchas gracias y que tengáis un excelente día.